¿Me confirma si está muy bien con el audio? Yes, teacher. No, yes, profesor, yes. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Bueno, esta semana, como ya es conocimiento, ya estamos trabajando en la parte de virtualidad debido al gran inconveniente que existe en la ciudad, bueno, en varios cantones de la provincia de Esmeralda, de falta de abastecimiento de agua potable, esperando que no solamente se solucione para volver a la presencialidad, sino también para tener el líquido vital, ¿no? Entonces, en primera instancia, esta semana va a ser netamente virtual, salvo que existan cambios o alguna disposición general, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, en las horas de clase se conectarán al mismo enlace que le acabo de enviar, tanto para instalaciones como para máquinas DC. En el caso de máquinas DC, como les indiqué ayer en el grupo, el día miércoles serán las exposiciones, esperando que ya estén preparados y que no existan inconvenientes para, eh, para esa actividad, ¿no? En el caso de instalaciones, bueno, vamos a ver un poco de la parte de iluminación, algo muy básico que creo que la mayoría ya sabe, la parte del conexionado, pero algunos creo que, bueno, sabe la parte básica, pero creo que es importante eh, primero conocer y luego intercambiar ideas, ¿no? De lo que son los circuitos de iluminación. Entonces, hay un archivo y luego hay algunos videos explicativos sobre el proceso, ¿no? Entonces, voy con la parte del archivo. Al finalizar la hora, como el Zoom dura 40 minutos, ahí deben colocar presente su nombre, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este archivo habla un poco de los esquemas que ya vimos antes en lo que Profesor, era la... dígame España. ¿me puede repetir porque recién entré? Bueno, le indicaba que esta semana vamos a estar virtuales hasta que exista una exposición nueva y que el día miércoles hay exposiciones de máquinas S, ¿no? Deben conectarse al mismo enlace para las clases, ¿ya? Al finalizar colocan presente, ¿no? Aún no lo coloco. ¿Ya? Entonces le decía que vamos a ver un poco de lo que son, así que no se siguen conectando. Todo. Entonces en este archivo habla un poco de los esquemas topográficos, multifilar y unifilar que ya vimos en la parte de plano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa parte no voy a tocar, ¿sí? Y voy a enfocarme a la parte de iluminación, ¿no? Empleados, circuitos básicos de iluminación de la vivienda. Entre los circuitos básicos de la vivienda tenemos lo que es la parte de iluminación, en este caso encendido de un solo punto. Tengo dos partes, la parte del diagrama y tengo ya la parte de cómo se vería físicamente. No se olvide que todo circuito, sea iluminación, fuerza o circuitos especiales, debe poseer su propia protección, ¿no? Y el conexionado es muy sencillo. Cuando es encendido un solo punto, como se ve en la imagen, ¿sí? Toco de la fase, toco al punto del apagador a switcher, de aquí salgo al punto de iluminación y el punto de iluminación va al neutro, ¿sí? Entonces solamente presionando, activando este elemento, switcher, el bombillo se va a encender, ¿sí? Puede ser para uno o más elementos, ¿sí? De iluminación. Si tuviera otro punto de iluminación, otro bombillo, ¿cómo conectaría? Lo puede conectar en serio, paralelo. Paralelo. ¿En qué parte conectaría? A ver, ¿cómo lo conecto? Ya, ingeniero, para conectarlo en paralelo,
se cogería una pata que está al lado del foco el foco y el interruptor. ¿Ya? Y la otra pata en la neutro. ¿Ya? Exacto, ¿no? Ahí sería paralelo. Entonces necesito conectarlo, bueno, de la fase cortada conectar al otro bombillo y luego la salida conectarla al neutro, ¿no? En la parte de la imagen, que ya se ve más física, veo que aquí está la protección y veo también la misma secuencia, ¿no? Entonces voy de la fase, si esta es una caja de derivación de paso, de la fase va al apagador y de aquí va conectado, sube al punto de iluminación. Del punto de iluminación va al neutro. Entonces es algo que se pueda aprender de memoria, ¿no? Porque es algo que harán muchas veces, ya sea para un punto o varios puntos, ¿sí? En el caso del timbre, timbre con pulsador, ¿sí? El mismo esquema, ¿no? Aunque aquí varía lo que es el elemento de accionamiento y también varía lo que es la carga. En el primer ejemplo teníamos accionamiento este switcher y la carga es el foco, ¿no? En el segundo es un pulsador y la carga viene a ser el timbre, ¿no? Pero actúa de la misma manera y el conexionado es parecido, ¿no? De la fase del pulsador va conectado al timbre y el timbre va conectado al neutro. Si yo quisiera colocar un timbre en mi vivienda, ¿en qué lugar ubicaría el pulsador y en qué lugar ubicaría el timbre? El pulsador en la puerta, pues, profesor. El pulsador Ya, al en la inicio de cocina. la ventana. ¿Y el timbre? En la cocina. ¿Por qué en la cocina? Si la casa es de un piso. ¿Ya? Entonces, bueno, el timbre debe colocarse en el lugar más alejado de la vivienda, o sea, que está más lejos de la puerta para que se pueda expandir el sonido, ¿no? Esquema de montaje, bueno, aquí está lo mismo. Aquí tengo de 2 puntos, lo que son los conmutados, ¿no? Los three-way, lo que ustedes hicieron justamente en el tablero que fue para la feria, ¿no? Entonces, este tipo de sistema de conmutación se utiliza normalmente para pasillos largos, para escaleras, para zonas que están puntos de entrada y salida a una distancia considerable, porque puede ser lógico que yo estuviese en un pasillo, está el foco en el medio y tuviera que volver para poderlo apagar, ¿no? Entonces, de la entrada o salida lo puedo encender o apagar. Justamente hay un video explicativo de aquí, aunque ustedes ya conocen. Dije una cosita, disculpe, en mi ignorancia. Hay un interruptor también que se llama four-way, ahorita que aprovechando que está hablando sobre el three-way. Hay un four-way. Sí. ¿Cómo funciona al respecto? El four-way es, bueno, viene a ser algo parecido al three-way, solamente que sería ya de 3 puntos. En este caso, en el primero, los three-way irían en esta esquina, ¿no? Al inicio y al final. Y en el caso del four-way, el four-way iría en el medio, o sea, para conectar, encender o apagar desde 3 puntos diferentes, que también está en los videos explicados, ¿sí? Justamente este que está aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? En este diagrama, este sería three-way, entrada y salida, y el del medio sería four-way, ¿no? Para que se entienda mejor el condicionado, está justamente un video explicativo del mismo. Por eso no me detengo en esta parte de aquí. Bueno, la parte de tomas, bueno, esta parte de aquí no. En la actualidad tenemos muchas ventajas para diseñar lo que son los sistemas de iluminación. En el caso de iluminación tenemos elementos de bajo consumo,
como son los focos LED, a diferencia de bueno, hace varios años que eran netamente foco incandescente, que generaban mayor calor y consumo de mayor potencia para generar la misma cantidad de iluminación, ¿no? Lo que a mí me interesa en todo tipo de iluminación es la salida, ¿no? Es los lumen, la cantidad de iluminación que puede producir. El sistema me entrega una potencia y yo lo que tengo sea lumen. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un elemento de iluminación con menor potencia, pero puedo generar mayor cantidad de iluminación, lo que la actualidad me permite los focos LED. También puedo crear grandes sistemas de iluminación, por ejemplo, para el caso de diseño de iluminación existe un software que se llama Dialux. Ustedes ingresan toda la información de... También tengo un proyecto de iluminación, ¿sí? Bueno, este ya está hecho, ¿no? Usted ingresa toda la iluminación del área que va a iluminar, bajo qué normativa va a iluminar, los elementos que va a colocar, sea en una vivienda, edificio, patio, etcétera, y automáticamente el software le va a indicar el tipo de iluminación necesaria y le va a armar lo que es proyecto, lo que estoy ahorita justamente indicando. Por ejemplo, este es un proyecto de una vivienda, ¿sí? Con diferentes tipos de cuartos. Y le va a aparecer algo así, ¿no? Aquí, este imagen que está aquí, ¿sí? Indicando en qué lugares debe colocar las luminarias. También le da la opción de seleccionar algunos fabricantes. Le va también a indicar el área que se está iluminando, ¿no? La cantidad de iluminación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo escogí este tipo de bombillos tipo LED y me indican la cantidad de lumen por vatios que va a tener mi sistema de iluminación, ¿no? Por ejemplo, para este tipo LED son 80 lumen por cada vatio que obtengan, ¿no? Así, bueno, es bastante interesante si ustedes pueden descargarle un software gratuito, Dialux, de cualquiera de las versiones existentes, para que puedan armar ustedes mismos su proyecto de iluminación, ¿no? No es nada complicado de entender. Esto antiguamente se hacía netamente con cálculos, ¿no? Usted puede hacerlo con cálculos, mediante fórmulas, pero en base a normativa, ¿no? En la actualidad no tenemos en el Ecuador normativa para los sistemas de iluminación. Se toma muchas veces de la normativa española, la UNE, o normativas de países cercanos, como son Colombia tiene normativa de iluminación y también Argentina, ¿no? Ingeniero, Bueno, disculpe, este aquí es ese el... programa, Mande. disculpe, ¿ese programa solamente es para iluminación o también son para los que son los No, tomacorrientes? no, solamente iluminación. Solamente ustedes pueden descargarlo si tienen, bueno, en su computadora Dialux. Creo que la última versión es la 10, hay 9. Y ahí hay bastantes tutoriales interesantes, ¿no? Que ustedes pueden ver y generar su propio proyecto de su vivienda, ¿no? Definir, verificar si los niveles de iluminación que tiene su vivienda son los adecuados, ¿no? Entonces, a ver, vamos a la parte de videos para que se entienda mejor, ¿sí? La parte de toma uno va a tocar, aunque no es nada complejo, ¿sí? Vamos a la parte de video. Entonces vamos viendo video por video y luego lo vamos analizando, ¿no?
La vaquita ahora viene lista para servir. Fortalece tu sistema inmune. Pruébala ya. Hola amigos. En este video voy a explicar rápidamente cómo realizar el cableado para controlar 3 bombillos desde un interruptor simple, usando como ejemplo circuitos comparativos y más. Así que, quédate a ver este video. Primeramente, veamos qué es un circuito en paralelo y un circuito en serie. En un circuito paralelo, todos los componentes, para este caso los 3 bombillos, están conectados de manera que sus bornes extremos están conectados entre sí, un lado a la fase, que pasa a través del interruptor, y el otro al neutro. Si presionamos el interruptor, la corriente fluirá tal como se muestra a una frecuencia de 50 o 60 Hz. Si un bombillo es retirado o se malogra, los demás no se verán afectados y seguirán funcionando con normalidad. En un circuito en serie, todos los bombillos están conectados de manera que sus bornes extremos están conectados uno a continuación del otro, y sus extremos van conectados uno a la fase, que pasa a través del interruptor, y el otro extremo al neutro. Si presionamos el interruptor, la corriente empezará a circular por todos los bombillos tal como se muestra. Si un bombillo es retirado o se malogra, los demás se verán afectados y dejarán de iluminar. Además, los bombillos conectados de esta forma están limitados en cuanto a su potencia y algunos iluminarán menos que otros. Por este motivo es que todo el cableado eléctrico que se hace en una vivienda, ya sea para alumbrado o tomacorrientes, es de tal manera que formen un circuito en paralelo. Ahora, veamos los componentes y herramientas que vamos a usar. Se va a necesitar 3 sockets, 3 bombillos, un interruptor simple. Yo en mi caso voy a ocupar un interruptor termomagnético, el cual usted ya lo tiene en su tablero eléctrico. También va a ser necesario de cables conductores. Y de herramientas voy a usar un cortador pelacables, cinta aislante para los empalmes, un destornillador para trabajos eléctricos. También puede usar un destornillador probador de fase. Estos son los que se iluminan en la parte trasera cuando detectan la fase. Entonces eso sería todo lo necesario para realizar el cableado y conexión de los bombillos al interruptor simple. Para entender mejor todo esto, veamos una pequeña animación de cómo debe realizarse el cableado y la conexión. Aquí tenemos todos los elementos participantes. Primeramente, debe asegurarse que la palanca del interruptor o llave esté bajada o desconectada y así evitar recibir una descarga eléctrica. Desde el cable de fase se debe llevar hasta uno de los bornes del interruptor, desde el otro borne se lleva y se conecta al borne central de cada uno de los sockets. Desde el cable de neutro, ese se lleva directamente hasta los bombillos, el cual se debe conectar en el borne de la parte rosca de cada socket. Entonces, de esta forma se haría todo el cableado y conexión. También es posible considerar un tercer cable y es el cable de tierra, el cual se conecta si es que las cajas octogonales de los bombillos o cajas rectangulares de los interruptores son de metal. Cuando ya se tiene todo el cableado y conexión realizada, se procede a subir la palanca de la llave que debería estar en su tablero eléctrico. Si presionamos el interruptor, los 3 bombillos deben encender al mismo tiempo, y si presionamos para apagarlo, se deben apagar de igual forma los 3 al mismo tiempo. Algo adicional aquí es lo siguiente: para el circuito de alumbrado, como mínimo se puede usar un cable conductor de sección 1.5 milímetros cuadrados junto a un interruptor termomagnético de 10 amperios. Pero, se recomienda usar cable conductor de sección 2.5 milímetros cuadrados y un interruptor termomagnético de 16 amperios. Aquí ya tenemos los elementos conectados formando un circuito paralelo. Por la parte superior tenemos el cable de neutro, el cual está conectado en el borne de la parte rosca de cada socket. Por el otro lado tenemos conectado el cable de fase, el cual se encuentra conectado en el borne de la parte central de cada socket. El cable color negro, que es la fase, es el que debe ir al interruptor. Aquí, aún no he conectado y tampoco he aislado el empalme, para indicarles cómo se debe hacer. Para este caso, el cable principal no se corta, solo se pela. Yo usé esta herramienta para quitar el aislante de este cable. Ahora voy a hacer el empalme de tal forma que quede así.
Colocamos los cables de esta forma y envolvemos la punta de este cable alrededor del cable principal. Procedemos a aislar los empalmes con cinta, aunque en algunos países usan barras conectoras y no hacen empalme como se muestra en este video. Colocamos los bombillos para hacer la prueba final. Una vez que ya tenemos todo listo con los cables aislados, energizamos el circuito subiendo la palanca de la llave. Presionamos el interruptor y como vemos todos los bombillos se encienden. Estos iluminan con diferente intensidad puesto que son de diferente potencia y marca. Este es un circuito básico que algunos de nuestros amigos que están viendo este video tal vez ya lo saben, pero no está de más la explicación para aquellos que quieren aprender sobre este hermoso ramo de la electricidad. Bueno amigos, hasta aquí este video. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte esta información. Hasta luego. Bueno, analicemos lo que es el video. Creo que no existe complejidad y la mayoría ya alguna vez ha hecho este tipo de instalación de la parte de iluminación. ¿Sí? No se olviden siempre, como decía la explicación, se conecta en paralelo, ¿sí? Tal como está aquí. Ya que en serie, la falla de uno de los elementos de iluminación va a afectar a todo el demás circuito. La única ventaja existente en los circuitos en serie es la cantidad de cableado que disminuye, ¿no? Sí. Por eso que en las luces de Navidad se utiliza justamente en serie y no en paralelo para disminuir la cantidad de cable que se necesita para conectar, ¿no? Entonces voy a la fase, conecto al punto de contacto de encendido. De aquí salgo a los puntos de iluminación, ¿no? Y de esos puntos de iluminación voy al neutro, ¿no? Es una secuencia lógica para poder trabajar. Puedo aumentar la cantidad siempre y cuando no sobrepase la cantidad de amperios que puede soportar mi elemento. Normalmente este de aquí soportan 10 amperios, ¿no? De 10 a 15 amperios, ¿no? Entonces la sumatoria total de mis elementos no debe sobrepasar ese valor, como son valores bastante bajos, porque la intensidad va a depender del voltaje y de la potencia. En este caso el voltaje va a ser el mismo, pero la potencia sí va a ser baja, dependiendo si es tipo LED, por ejemplo, va a consumir 20, 40 watts máximo. Entonces, por ejemplo, en uno solo, hacer un pequeño cálculo, ¿no? A ver, potencia igual a voltaje por intensidad.
intensidad va a ser igual a potencia sobre voltaje, ¿no? Intensidad va a ser igual, si fuese tipo LED, coloquémosle 40 exagerando, ¿no? Y el voltaje es 120 voltios. La intensidad de un solo bombillo .33 amperes. Entonces, debo colocar bastantes bombillos para poder llegar a ese valor que es entre 10 y 15 amperios, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta lo que es la parte normativa. Creo que decía máximo 10 puntos, 10 o 15 puntos por cada circuito de iluminación, ¿no? Máximo 15. 15 decía, ¿verdad? 15 puntos. Entonces, a pesar de que son... la normativa dice eso porque está tomando como que si fuesen bombillos con mayor potencia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más puedo decir del video? Vamos a ver qué más es el video. Entonces se ve la parte conexionado, ya como se vería físicamente, ¿no? Entonces, paso a paso está explicando, no se deben colocar las protecciones para cada uno de los circuitos. A pesar que sea un consumo bajo, debe tener su propia protección, ¿no? Su propio termomagneto, independiente por circuito. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún tipo de experiencia que tengan, que lo que han trabajado con la parte de instalaciones? ¿Qué tipo de dificultades han tenido al momento de hacer la parte de iluminación en una instalación, los que han trabajado en instalaciones? Los que han trabajado en instalaciones, Lara, ¿qué más? No, hay veces que se se hace el circuito bien, pero se colocan varios focos y se saben quemar constantemente, pero uno nomás, digamos, de una suposición que en una sala pongamos 4 focos, se sabe quemar siempre uno, pero constantemente, o sea, seguidamente se quema solamente el mismo. Ya, ¿por qué suele pasar eso? O sea, ¿por qué pasaría eso? Sí. Una de las razones sería por falso contacto de las boquillas Ya, en la rosca con el foco. ¿Qué más puede pasar? ¿Por qué pasa el parpadeo? A veces cuando están los elementos apagados y en la noche parpadean. Por la polaridad también. Muchas veces hay electricistas que lo polarizan inversamente, o sea, la fase la mandan hacia los focos y el neutro hacia los interruptores. Entonces, como los focos a veces son luces LED, esos LED son bien sensibles y por ahí pues hay una pequeña iluminación ahí. Exacto. O si no los interruptores, hay luz piloto en los interruptores, lo cual pues como están conectados en serie, entonces hay una pequeña circulación de energía, lo cual lo hace encender. Como ese compañero, falso contacto, equivocación en la polarización, eso se da, por eso se da los parpadeos de la noche. Entonces hay que verificar eso antes, uno solamente es conectar en cualquier punto de la boquilla del socket, ¿no? Sino en el punto que es debido para evitar ese tipo de inconvenientes, ¿no? La instalación debe ser garantizada y no solamente quedar funcionando, sino también garantizar que esa instalación va a durar varios tiempos de servicio, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo, hay 2 videos o 3 videos más del 3-way, 4-way y fallos en las instalaciones de iluminación. Entonces, antes que se acabe el tiempo, coloquen presente y su nombre y conéctense de nuevo, por favor. ¿Sí? Presente su nombre, se desconectan y se conectan enseguida.